Los casos de Dora Bell, detective. De Elizabeth Burgoyne Corbett. La herencia de Alice. Estoy seguro, señorita Bell, de que en todo esto hay mucho más de lo que parece. La conducta de la señora Wemison es tan inesperada y extraña, que solo puede explicarse con la hipótesis de que se haya producido algún extraño desarrollo de los acontecimientos, que su hija y yo ignoramos por completo. ¿Podría usted, señor Wigan, resumirme amablemente todas las circunstancias del caso? Pregunté a mi nuevo cliente, muy interesada. Por supuesto. Verá, la señorita Alice Wemison y yo nos conocemos desde que éramos niños, y apenas recuerdo el momento en que no soñé con el amor de Alice. Pero yo no tenía nada que ofrecerle. Mi padre no ha podido dar a sus hijos algo más para comenzar en la vida que una buena educación. Y hasta que murió, nadie soñó que el señor Wemison poseyera algo más que una modesta fortuna. El cariño que sentía Alice por mí era tan evidente para todos nuestros amigos, que nuestros nombres han estado unidos durante años. Pero no existía ningún compromiso formal entre nosotros, y aunque el señor Wemison parecía tenerme cariño, siempre insistió en que su hija era demasiado joven para saber lo que era mejor para ella, y que todavía había mucho tiempo para decidir su futuro. Las cosas estaban en esta situación cuando murió el señor Wemison, y luego se supo que era un hombre relativamente rico, pues había dejado 10.000 libras a su esposa, y 10.000 libras en fideicomiso para Alice, que era hija de la primera esposa del testador. La joven tenía entonces 18 años, y estaría bajo la tutela absoluta de su madrastra, hasta que cumpliera 21 años. Si se casaba en contra de los deseos de su tutora, perdería su herencia. Esta última estipulación no causó ningún malestar a nadie, pues todos sabían que la señora Wemison tenía buena disposición hacia mí, y no podían entender el motivo por el cual se había impuesto semejante condición en el testamento. De hecho, la señora Wemison dio su cordial consentimiento al compromiso, poco después de la muerte de su marido, pero estipuló que el matrimonio se aplazaría hasta que la novia fuera mayor de edad. El primer verano, después de este desafortunado acontecimiento, transcurrió con bastante tranquilidad. A medida que se acercaba el invierno, mi futura suegra desarrolló un temperamento inquieto, que culminó en la determinación de viajar y ver el mundo. Mis medios siempre han sido demasiado limitados para permitirme disfrutar de la vida como es debido, nos dijo la señora Wemison. Sin embargo, no hay razón para que me sienta miserable ahora, y pienso disfrutar al máximo este invierno. Alice viajará conmigo al continente, le hará bien ver algo de mundo, antes de establecerse en la vida monótona de casada. A decir verdad, tanto Alice como yo nos quedamos bastante sorprendidos por este discurso. Nos pareció que implicaba un cierto sentimiento de euforia, por verse liberada de los deberes y los vínculos del matrimonio, lo que no era propio de una mujer, que siempre había sido tratada con afecto por su marido. Pero no se podían presentar objeciones serias al viaje propuesto, y llegó el día en que me despedí de mi querida Alice, sin imaginarme nunca que algo pudiera interponerse entre nosotros y nuestra futura felicidad, o que la nube que ensombrecería nuestros destinos ya se estaba levantando. Al principio, recibí sus cartas con regularidad. Alice estaba encantada con todo lo que veía, y me dio maravillosas descripciones de los lugares que ella y su madrastra habían visitado. Durante muchas semanas, todo parecía ir sobre ruedas para las viajeras. Luego, se produjo un cambio en el espíritu de las cartas de Alice. Eran menos espontáneamente confidenciales, y parecían impregnarlas una vaga sensación de problemas inminentes. Pero no pude obtener ninguna explicación para este cambio, hasta que las viajeras regresaron. Fue en vano que hiciera preguntas. Mis preguntas siempre fueron esquivadas con evasivas, y no estoy del todo seguro de que me sorprendiera, cuando Alice se derrumbó al verme y me recibió con lágrimas en lugar de sonrisas. Había estado esperándolas mucho tiempo en la estación, y mi impaciencia me llevó allí, mucho antes de que llegara el tren. Pude prestarle algunos pequeños servicios a la señora Wemison, ocupándome del equipaje y buscando un coche, pero no pude evitar darme cuenta de que mis atenciones no eran bien recibidas, y cuando vi lo agobiada y triste que se veía Alice, tuve un vago presentimiento de que se avecinaban problemas. Mi presentimiento no era infundado. Durante esa misma velada, la señora Wemison me informó de que debía dar por terminado mi compromiso con su hija, ya que tenía otras intenciones para ella. De hecho, dijo,
Alice va a casarse con el señor Jackson, un caballero al que conocimos en el extranjero. Probablemente, mi enojo pudo más que mis buenos modales, porque en ese punto, contradije rotundamente a la viuda. Señalé que al señor Wemison yo siempre le había gustado, que ella misma había consentido nuestro compromiso, y que yo sabía que Alice era una persona leal como el acero, de pies a cabeza. Sin embargo, no se casará contigo, me dijo con frialdad. Sabe que su padre quería que obedeciera mi criterio en este asunto, y es una hija demasiado buena para actuar en contra de sus deseos. Además, si se casara contigo, después de que yo se lo haya prohibido, perdería su fortuna, y tú la condenarías a la pobreza. Es cierto que Alice amaba mucho a su padre, pero no es precisamente una chica que se sacrifique sin saber por qué. Su carácter no es tan superficial y complaciente como la señora Wemison imagina, y jura que si no puede casarse conmigo, no se casará con nadie, y menos con este señor Jackson, que es un hombre ya mayor, calvo, de carácter irascible, y de un aspecto absolutamente amenazador. Su rostro es también tan indicativo de astucia, que uno instintivamente desconfía de él. Ahora bien, como ya he dicho antes, la señora Wemison debe tener algún motivo poderoso para querer sustituirme a mí, como marido de su hija, por el señor Jackson, y quiero que usted resuelva el misterio. Había escuchado la historia del señor Wigan con cierto interés y ahora procedí a interrogarlo. ¿Quién o qué es este señor Jackson? Pregunté. Es abogado y tiene una oficina cerca de Lincoln's Inn Fields. ¿Cuánto tiempo hace que la señora Wemison lo conoce? Debo decir que lo conoce desde hace 10 años. Era el abogado del difunto señor Wemison, pero desde su muerte, el trato con la familia no era frecuente. ¿Dónde vio a las Wemison últimamente? En Montecarlo. Creo que a la viuda le gustaban mucho las mesas de juego de allí, y Alice sospecha que perdió mucho dinero. ¿Es rico el señor Jackson? Al contrario. Apenas subsiste con un negocio muy precario. Entonces, ¿qué estaba haciendo él, en Montecarlo? Tuvo que ir allí por asuntos de otro cliente, para ver a un joven derrochador y sinvergüenza, según creo. Mientras estuvo allí, reconoció a la señora Wemison, y rápidamente se hizo amigo de ella. Al principio, la viuda manifestó que le desagradaba mucho, pero aparentemente superó su desagrado, y no protestó, cuando él declaró que estaba locamente enamorado de su pupila. ¿Puede darme alguna pista sobre la influencia de este hombre sobre la viuda, señor Wigan? En absoluto. Solo sé que la influencia fue muy evidente, y que, aunque el carácter de la señora Wemison se volvió muy irritable contra Alice, se sometió muy tranquilamente a una reprimenda, un tanto impertinente, del señor Jackson. ¿De qué la reprendió? Le dijo que ya había perdido bastante en el casino, y que era mejor que no jugara más. ¿A qué banco recurren las Wemison? Al Banco Nacional y Provincial. Gracias. Creo que eso es todo lo que deseo preguntarle por ahora, señor Wigan. Investigaré el caso, y le informaré de los resultados lo antes posible. Cuando mi cliente se fue, no parecía muy esperanzado, en cuanto al resultado de mis investigaciones, y aunque mis planes ya estaban trazados, no era del todo optimista en lo que respecta a su éxito. Pero de dos hechos fundamentales estaba segura. La señora Wemison había cometido una indiscreción, que ponía en peligro el bienestar de su hijastra, y el señor Jackson no solo era conocedor de esa indiscreción, sino que estaba decidido a sacar provecho de ella. Ahora bien, fuera cual fuese la indiscreción, evidentemente había tenido su origen en Montecarlo. Probablemente, estaba relacionada con la temeridad de la señora Wemison en las mesas de juego. Pero en ese punto, el rompecabezas se complicaba aún más. Incluso si ella había estado perdiendo mucho dinero en el juego, eso no haría que el matrimonio, con un miembro de su familia, fuera deseable para un cazador de fortunas empobrecido, pues llegué a la conclusión de que no era una suposición probable que el señor Jackson se hubiera enamorado de Alice Wemison. Preferí considerar que sus motivos eran enteramente mercenarios. Supongamos que la señorita Wemison resultara ser un premio matrimonial más importante de lo que ella misma creía. Esto explicaría la conducta del abogado, al imponer sus atenciones a una muchacha reacia. Pero esto hacía que la conducta de la viuda fuera aún más inexplicable. Con el fin de cerciorarme de la situación financiera de la señorita Wemison, me comuniqué con uno de los empleados del banco,
en el que su padre había invertido su dinero, y le pedí que me informara de cuánto dinero había retirado la viuda. En nuestra profesión, nos esforzamos por tener amigos en todo tipo de lugares inesperados, y su cooperación a menudo nos simplifica el trabajo maravillosamente. En este caso, la información que recibí me sorprendió considerablemente. De las 20.000 libras que había dejado el señor Wemison, apenas quedaban 5.000. La señora Wemison debía de haberse dejado llevar por el demonio del juego, para arriesgar la pequeña fortuna de su hija y la suya propia. Era evidente que el señor Jackson sabía de su abuso de confianza y estaba sacando provecho de ello. Pero entonces, ¿de dónde provenía su interés por casarse con la señorita Wemison? Decidí saberlo. Busqué en la guía la dirección del despacho del señor Jackson, y me dirigí hacia allí unos días después. Me atendió el empleado del abogado, pero me costó mucho hacerle hablar. Finalmente, tras prometerle un puesto mejor remunerado, conseguí la información que buscaba. El empleado me puso al corriente de lo canalla que era en realidad su patrón. El señor Jackson sabía que la señora Wemison había jugado el dinero de su hija, y amenazó con desenmascararla y arruinarla, si no presionaba a su hijastra, para convencerla de que se casara con el abogado. Lo que se abstuvo de decirle fue que el hermano del señor Wemison, del que no habían oído hablar durante años, había muerto, y había dejado a su sobrina una fortuna de 50.000 libras. Él, como abogado de la familia, conocía perfectamente este hecho, pero se reservaba la información hasta que hubiera conseguido la herencia para Alice, tras convertirla en su esposa. Mi camino ahora estaba claro. Visité a la señora Wemison, y le demostré que sabía más que ella sobre sus asuntos y los de su hija. En contra de lo que esperaba, ella se mostró muy humilde y arrepentida. También estuvo agradecida cuando me comprometí a interceder en su favor ante Alice y el señor Wigan cuando se enteraran de la verdad. Estos últimos están ahora felizmente casados, y han sellado su perdón hacia la señora Wemison, aumentando su mermada fortuna hasta su monto original. Sin embargo, han tomado la precaución de poner a su disposición solo los intereses que se generen. Cada Navidad, el señor y la señora Wigan me traen algunos regalos maravillosos, en señal de agradecimiento, por salvarles de la miseria de por vida, al revelar los planes del señor Jackson antes de que fuera demasiado tarde. El propio señor Jackson ya ha descubierto que las prácticas turbias no dan resultado. El escándalo, que provocó la denuncia contra su fraudulenta conducta, le hizo perder los escasos clientes que tenía, y al poco tiempo, cerró definitivamente su oficina en Lincoln's Inn Fields. Ignoro lo que fue después de él. Fin. Un negocio muy oscuro. Aquella mañana, en nuestra oficina, habíamos recibido la visita de un tal señor Davidson, que se encontraba visiblemente abrumado por un problema de suma gravedad. «Estaré arruinado si se llega a conocer esta desgracia», exclamó tras exponernos su caso. «Deben ayudarme a salir de este apuro, sin que el asunto salga a la luz en los periódicos. Haremos todo lo que esté en nuestras manos, pero no podemos garantizar el éxito, y debo decir que es una ventaja inestimable tener a la policía de nuestro lado», repuso mi tío, el señor Bell. «La policía no debe saber nada al respecto. El asunto es exclusivo de mis clientes y mío. Perdería a todos mis clientes de inmediato, si por la más mínima indiscreción se les hiciera sospechar que sus valiosas propiedades han pasado a otras manos. Pero, ¿qué sucede si algunos de ellos desean rescatar la propiedad sobre la que les ha adelantado usted dinero? No es probable que lo hagan en este momento. La temporada ha sido excepcionalmente alegre, y una temporada alegre siempre es cara. Las damas de la alta sociedad no creo que estén ahora en disposición de recuperar sus bienes empeñados, no al menos hasta que salden sus otras deudas más urgentes. Mientras tanto, tengo suficiente confianza en su perspicacia, señor Bell, como para esperar que recupere rápidamente los bienes desaparecidos. No pudimos evitar pensar que la confianza del señor Davidson en nosotros era demasiado desmesurada, como para ser algo más que embarazosa, aunque nuestra vanidad se vio halagada al tener la responsabilidad exclusiva de recuperar los bienes robados. Los hechos son brevemente los siguientes. El señor Davidson tenía un oficio muy peculiar. En la alta sociedad, figuraba como un hombre culto y de grandes recursos económicos.
Vivía en uno de los más caros de los numerosos pisos palaciegos, en los que el opulento Londres suele recrearse, y dispensaba su hospitalidad de forma muy generosa. Ayudado por su esposa, una mujer muy bella e inteligente como él, daba recepciones, a las que la flor y nata de la aristocracia inglesa se consideraba afortunada de ser invitada, y gastaba enormes sumas en una extravagancia, aparentemente ostentosa. Pero esta extravagancia fue, en realidad, el medio por el cual Davidson encontró oportunidades de negociar con la posición social y financiera de sus conocidos invitados, quienes nunca soñaron que los recursos de la espléndida hospitalidad de la que disfrutaban provenían de sus propias necesidades. En realidad, el señor Davidson era un prestamista a gran escala, y poseía al menos media docena de prósperos establecimientos en el West End. En uno de ellos, bajo un nombre ficticio, comerciaba con oro y plata enchapados, y en otro, bajo otro alias, se dedicaba principalmente a la joyería costosa. En otro establecimiento, obtenía enormes beneficios prestando grandes sumas de dinero sobre objetos de valor. En otro, adelantaba dinero sobre bienes inmuebles a un interés enorme, y en uno o dos más, desarrollaba un negocio igualmente lucrativo, en líneas algo diferentes. Pero nunca se presentó en persona en ninguno de sus negocios, aunque en realidad era el alma de todos ellos. Tenía una pequeña habitación en su piso, a la que nadie podía entrar, excepto él y su esposa. Un elaborado sistema de llamadas telefónicas conectaba esta habitación con sus diversos establecimientos, y desde este supuesto estudio podía dirigir los múltiples hilos de su vasto negocio. Si a su capacidad adquisitiva se añade el hecho de que tenía el poder de ganarse la confianza de los demás, en un grado extraordinario, se verá cuánto más fácil le resultaba gestionar un negocio tan complejo, que hubiera resultado imposible de gestionar para cualquier otro hombre, con menos inteligencia, tacto y refinamiento. O cuya esposa fuera inferior a la señora Davidson, que, por su parte, superaba a su marido en inteligencia, astucia y don de gentes. Y ambos juntos, tenían una forma tan inteligente y sutil de aconsejar a sus amigos, para que salieran de sus dificultades, que para ellos el éxito era una conclusión inevitable. Este, por ejemplo, sería el consejo que la señora Davidson le daría a una amiga íntima, cuya condición actual era la de una indigencia crónica, pero cuyo futuro estaba asegurado en riqueza. ¿Sabe, Lady C? Si yo fuera usted, haría exactamente lo que el querido Gerald y yo tuvimos que hacer hace un año o dos, cuando estábamos en apuros económicos, debido a una depreciación temporal de los valores de los terrenos. Sabíamos que todo se arreglaría con el tiempo, y compramos joyas, por valor de un par de miles de libras, en Edison y compañía, y oro y plata, por valor de 1000 libras, en Misons. Pero, ¿cómo podría ayudarme el endeudarme por valor de varios miles de libras más?, objetaría la dama. Mi querida Lady C, qué simple es usted. Empeñamos las joyas por 1000 libras en Greenlands. Es un lugar excelente para ese tipo de negocios. No se hacen preguntas, y no hay miedo de que las presten en alquiler a terceros, como ocurre a veces. Verá, conseguimos todo ese dinero en efectivo sin desembolsar nada, y lo pagamos todo, en cuanto mejoró nuestra situación. El resultado de una conversación de ese tipo sería que Lady C y otras damas en análogas dificultades económicas harían un negocio bastante importante con Edison, Misons y Greenlands, inconscientes del hecho de que tras esos tres nombres se ocultaban en realidad el propio señor Davidson y su encantadora y simpática esposa. Fue esta naturaleza complicada de su negocio lo que puso a Davidson tan nervioso acerca de acudir a la policía. No le importaba confiar en nosotros, conociendo la política de discreción con la que gestionábamos nuestras investigaciones, pero prefería correr el riesgo de perder los bienes robados antes que recurrir a la policía y suscitar un escándalo. La vivienda de los Davidson no parecía en absoluto una casa de empeños, y solo la frecuentaban personas que conocían a la pareja o a algunos de sus amigos. A simple vista, no era más que una vivienda privada de clase media, que difícilmente podría tentar a una banda de ladrones. Se suponía que hasta los sirvientes ignoraban por completo la naturaleza del negocio del señor Davidson, o el contenido de una determinada habitación del tercer piso, a la que nunca se les permitía entrar. A la mañana siguiente de la visita del distinguido prestamista, nos pusimos manos a la obra, y comenzamos a realizar nuestras indagaciones sobre el terreno, con la debida discreción. Con la complicidad del señor Davidson, decidimos que yo acudiría a la casa, fingiendo ser una secretaria temporal,
contratada por él. Esto me permitiría llevar a cabo un registro minucioso del lugar. En cuanto llegué, el señor Davidson me llevó a aquella curiosa habitación, que le servía como centro de operaciones para sus negocios, y en la que guardaba sus tesoros, ahora robados. Una vez allí, me dediqué a examinar minuciosamente la estancia. Si los sirvientes hubieran visto la forma sistemática en que la supuesta secretaria husmeaba en cada rincón y en cada centímetro de la habitación, en la que a ellos les estaba prohibido entrar, se habrían llevado una gran sorpresa. Mis indagaciones dieron sus frutos. Encontré ciertas marcas en el alféizar de la ventana y en el suelo de la habitación saqueada, que, gracias a una lupa y a mi sentido del olfato, me aseguré de que eran de hollín. También encontré rastros de sangre en el suelo y en la pared, y un trozo de tela, colgando de un clavo que sobresalía de la chimenea. Todas estas pistas me permitieron elaborar una teoría bastante plausible de cómo podía haberse llevado a cabo el robo y de cuál podía ser la identidad del ladrón. El ladrón no pudo entrar por la puerta de la habitación, pues siempre estaba cerrada con una llave, que el señor Davidson siempre llevaba encima y de la que no existía ninguna copia. Ni siquiera los miembros del servicio entraban allí. El ladrón, por tanto, tuvo que encontrar otro medio de entrar. ¿Cuál podía ser? La ventana quedaba descartada, pues también permanecía siempre cerrada, y los cristales estaban intactos. ¿Qué otra posibilidad quedaba entonces? La conclusión era obvia: la chimenea. La presencia de hollín en las paredes y en el suelo fue determinante para convencerme de que estaba en el buen camino. Como el hollín suele asociarse a personas cuyas prendas están habitualmente cubiertas de él, no dudé en decidir que, probablemente, un desollinador había estado recientemente en aquella habitación. Quizá acudió a la casa para realizar su trabajo con normalidad, y el hecho de que no le dejasen realizarlo en aquella estancia cerrada, o el comentario de alguno de los sirvientes, seguramente llamó su atención y le hizo pensar que allí se ocultaba algo de valor. Entonces, pensó que, gracias a su oficio, no le resultaría difícil penetrar en la habitación por la chimenea, durante la noche, sin llamar la atención, y echar un vistazo. Los rastros de sangre me hicieron pensar que, probablemente, el hombre se hirió de alguna manera. Imaginé que, una vez se había hecho con el botín, se ató la bolsa con las joyas a la espalda, y que estaba subiendo por la chimenea de nuevo, cuando resbaló, y cayó aparatosamente, desgarrándose los pantalones, e hiriéndose en la pierna con un clavo, en el que había quedado prendido un trozo de tela. Todas las piezas parecían encajar perfectamente en aquella teoría. Pero ahora necesitaba certificar lo que, por el momento, solo eran conjeturas. Cuando ya me disponía a abandonar la casa de los Davidson, me entretuve unos momentos en el salón, donde una doncella estaba retirando el servicio de té, y me las ingenié para trabar conversación con ella. Tras unos minutos de charla convencional, señalé distraídamente la chimenea, comentando lo limpia que parecía. Sí, el desollinador vino hace unos días, e hizo muy bien su trabajo, respondió la doncella, un poco sorprendida por mi comentario. Nunca había visto a un desollinador dedicar tanto esfuerzo a un trabajo. Si le interesa contratar sus servicios, vive a la vuelta de la esquina, en la calle de atrás. Al salir, no pude evitar una sonrisa de satisfacción. De modo que estaba en lo cierto, al pensar que un desollinador había estado en casa de los Davidson recientemente. Las cosas no podían ir mejor. Con la valiosa información que me había proporcionado la doncella, decidí enviar a uno de los colaboradores de la agencia a casa del desollinador, aparentemente para ordenar que limpiaran una chimenea. Pero le dijeron que el hombre se había lastimado en su trabajo, y estaba postrado en cama con una pierna rota. Este otro dato encajaba también con mi teoría acerca de la accidentada salida del ladrón. De inmediato, supe lo que haría a continuación. A la mañana siguiente, cambié por completo de aspecto. Me presenté en la casa del desollinador con el atuendo de una enfermera de beneficencia, y le dije a la mujer que me abrió la puerta, que había oído que había un hombre enfermo allí, y que estaba dispuesta a cuidarle, 2 o 3 horas al día. Resultó que la esposa del desollinador estaba muy contenta de recibir mis servicios, pues aunque el tipo no tenía la pierna rota, había sufrido tantas heridas, que apenas podía moverse. Yo me maravillé interiormente de que aquel hombre hubiera logrado llegar a su casa con el botín, en aquel mal estado. Me pareció evidente
que la esposa del desollinador ignoraba la verdadera causa del accidente de su marido, y que no sabía nada del robo. De lo contrario, no habría confiado en mí, para sentarme junto a la cama del hombre accidentado, mientras ella salía a hacer sus recados. Él, por su parte, febril y semi-inconsciente, no pareció darse cuenta siquiera de mi presencia. Yo, aprovechando aquella eventualidad, efectué, rápida y silenciosamente, un registro de la habitación y del enfermo. No tardé mucho en descubrir que mi paciente guardaba en su poder una llavecita, que encajaba perfectamente en la cerradura de una caja, que se encontraba al pie de la cama. En 5 minutos cumplí mi tarea. Abrí la caja, saqué una bolsa de cuero negra bien llena, con los valiosos objetos robados, metí su contenido en mi maletín de enfermera, cerré de nuevo la caja, y volví a poner la llave en el bolsillo del hombre dormido. Cuando la mujer regresó, yo ya estaba lista para partir. Me despedí de ella afablemente, prometiendo que volvería esa misma tarde, para ver cómo seguía el paciente. Mis lectores no se sorprenderán al saber que, por supuesto, no volví. Pero, para que el ladrón no culpara a su esposa por la pérdida de su botín, le enviamos una carta, en la que afirmábamos que había sido descubierto y localizado. Las joyas han sido devueltas al señor Davidson, el legítimo propietario, concluía esta carta, y él ha decidido no denunciarle, por el bien de su esposa, siempre y cuando se mantenga alejado de acciones deshonestas en el futuro. El señor Davidson se sorprendió mucho de recuperar sus bienes tan rápidamente, especialmente porque no le dimos ninguna pista sobre la identidad del ladrón, ni ningún dato acerca de nuestro modus operandi. Pero lo ocurrido, probablemente, le hizo temer por la seguridad de sus negocios, porque, algún tiempo después, supimos que los Davidson habían cerrado su casa, y habían fijado su residencia en la Costa Azul, en una localidad muy frecuentada por las grandes fortunas, y famosa por sus casinos. Al parecer, allí les van muy bien las cosas. Fin. El recluso de Hallow Hall. Siempre me han interesado los misterios, y aunque mi profesión como detective privada me permite satisfacer con creces ese interés, los misterios que más me han fascinado no han sido a veces, sin embargo, los que yo he vivido en primera persona, sino los que otros me han contado. Este es el caso de la historia que me dispongo a ofrecer a mis lectores. La conocí por boca de Fanny Galbraith, quien había acudido a verme, enviada por un agente de Scotland Yard, amigo mío, conocedor de la historia, que sabía de mi gusto por los casos extraños. No era la primera vez que recibía información de algún empleado doméstico que a cambio de una generosa remuneración me daba cuenta con todo detalle de alguna interesante historia, vivida de primera mano en alguna de las casas en las que habían trabajado. Sí, señorita Bell. Voy a contarle una historia muy extraña, me dijo la señora Galbraith. De estos hechos han pasado ya bastantes años, pero creo que puede suscitar su interés. Estoy impaciente por escucharla, señora Galbraith, repliqué. Entonces, señorita Bell, si le parece bien, comenzaré mi relato. Cuando empecé a trabajar como doncella del señor Milsom, él tenía un buen equipo de sirvientes en la casa. El señor Milsom era un caballero muy adinerado, y su casa una de las más grandes y hermosas de la ciudad. Entre estos sirvientes estaba John Galbraith, el jardinero, uno de los hombres más buenos que jamás haya existido, y me consideré afortunada cuando me pidió que me casase con él. Pero al señor Wright, el mayordomo, eso no le gustó nada. Él sentía simpatía por mí, y tanto él, como el ama de llaves, tenían mucho que decir sobre lo tonta que era, al prometer casarme con alguien cuya posición era tan inferior a la de un mayordomo. De todos modos, yo tenía mis propias ideas sobre el tema, y al final tuve que hacerlos callar, de manera bastante brusca. Cuando el amo se enteró de nuestra relación amorosa, se portó muy bien con nosotros, y nos amuebló la casita en la que vivimos hasta el día de hoy. El mayordomo nunca fue amable con nosotros, y nos habría echado de la propiedad si hubiera podido hacerlo. El señor Milsom, como le digo, era un hombre muy amable. Todo el mundo hablaba bien de él, y nosotros, los miembros del servicio, jamás tuvimos que soportar caprichos o extravagancias por su parte, ni fuimos jamás tratados con rudeza o malos modos. Sin embargo, al cabo de cierto tiempo, el amo adoptó costumbres muy extrañas. Se decía que se había enamorado, pero que había sido rechazado por la dama, lo que le había provocado un sufrimiento tal,
que había jurado no volver a mirar a una mujer a la cara. Sea como fuere, se retiró de la sociedad, y poco a poco, incluso dejó de pasearse por sus propios terrenos. Luego, llegó a un acuerdo con su abogado, para que él se ocupara totalmente de la administración de la hacienda. A los miembros del servicio, nos estipuló un determinado salario, y además muy generoso, para que nos ocupáramos de la casa, sin molestar para nada al patrón. Yo me hacía cargo de la ropa del señor, aunque él me daba muy poca ropa para lavar. A partir de entonces, no hubo interferencia en nada de lo que hiciéramos, ya que había ciertas reglas prescritas por el patrón, y mientras nos ajustáramos a ellas, todos debíamos mantener nuestros cómodos lugares. Durante 2 o 3 años, el señor Milsom vivió así, sin salir nunca y sin ver a nadie. Al final, ni siquiera quería bajar a comer en el comedor, sino que tenía un ala de la casa, apartada del resto, reservada para su uso exclusivo, a la que solo podíamos acceder por una única puerta. Estas habitaciones estaban muy cómodamente amuebladas, con todo tipo de cosas hermosas, recogidas, por orden del amo, de otras partes de la casa, y llevadas allí. La primera habitación, a la que entrábamos desde el corredor, era aquella en la que él comía todas sus comidas, y después de un tiempo, se nos prohibió ir más allá. Entrábamos en esta habitación, la limpiábamos, disponíamos la comida con mucho esmero sobre la mesa, y luego nos retirábamos. Solo volvíamos allí, cuando oíamos que sonaba su campana, para que recogiéramos las cosas. Siempre había un papel sobre la mesa con diversas órdenes, pero el propio patrón ya no aparecía, para darlas en persona. De hecho, durante varios años, no se nos permitió a ninguno de nosotros verlo, y siempre mantenía la puerta cerrada, cuando estaba en su comedor. Al principio, como es lógico, estas excentricidades del amo, que contrastaban tanto con su antigua manera de ser, provocaron muchos comentarios, pero, poco a poco, el vecindario encontró nuevas sensaciones de las que hablar, y mucha gente olvidó por completo al recluso de Hallow Hall, como se le empezó a llamar al señor Milsom. Pero, aunque no se nos permitía mirar el rostro del amo, él no nos permitía olvidar su presencia, pues era muy exigente con la comida que le servíamos. Le gustaba probar varios platos en cada comida. Y tenían que estar bien cocinados, o de lo contrario, nos decía su opinión con bastante claridad, en las notas manuscritas que nos dejaba junto a las bandejas. La fruta que cultivaba mi marido para él, también tenía que ser de la mejor calidad, de otro modo, amenazaba con despedirlo. Sin embargo, esas pequeñas negligencias que pudiéramos cometer no sucedían a menudo, porque todos sabíamos que nunca conseguiríamos otro lugar tan cómodo aquel, donde cada uno hacía prácticamente lo que quería. Por tanto, teníamos mucho cuidado de que el amo tuviera los menores motivos posibles para quejarse. Si alguno de nosotros tenía que disculparse, o preguntarle algo al patrón, escribía en un papel lo que quería decirle. Estos papeles se ponían sobre la mesa, con las comidas del amo, y recibíamos sus respuestas, también escritas, poco después. El único que parecía inclinado a quejarse de esta extraña situación era el señor Wright, el mayordomo, y nunca estaba satisfecho. Primero gruñía por una cosa, luego por otra, y estaba tan malhumorado, que todos amenazamos con quejarnos de él, al amo. Creo que lo mejor que puede hacer, señor Wright, es marcharse. Creo que se ha vuelto demasiado exigente para esta casa. Esto fue lo que le dije un día, y debería haber visto la expresión malvada que puso en su rostro, mientras agitaba el puño y gritaba: «Tal vez me vaya de aquí muy pronto, y de una manera que usted no espera». Y efectivamente, desapareció esa misma noche, y todo demostraba que se trató de una huida deliberadamente planeada. Ninguno de nosotros lamentó perderlo de vista, pero todos quedamos consternados, al descubrir que la mayor parte de la vajilla familiar había desaparecido con él. Debió tener bastante trabajo para llevársela, sin que nadie se diera cuenta ni lo oyera. Al principio no sabíamos qué hacer. Entonces, sugerí llamar a la policía. Pero la criada dijo: «No, no debemos hacer nada, sin pedirle primero consejo al amo». Aceptamos su sugerencia, y redactamos un relato de la desaparición del mayordomo, junto con una lista de las cosas que había robado, y lo llevamos junto con el desayuno. Poco después, sonó furiosamente la campana, y el ama de llaves me pidió que fuera a buscar la nota, con la respuesta del amo. «Date prisa, Fanny», dijo. «Estoy ansiosa por saber cómo se lo tomará y qué haremos».
Quizá ahora salga de su caparazón y viva de nuevo como un ser humano civilizado. Antes le daba mucha importancia a la vajilla de plata. Ha pertenecido a su familia durante más de 200 años. Pero lejos de salir de su cascarón, el amo se convirtió, si cabe, en un recluso más empedernido que nunca. Sus instrucciones para nosotros fueron breves y concisas. No toméis medidas para denunciar a Wright, fue su orden. Que su avaricia sea su propio castigo. Lo que ha robado no es igual al legado que yo le hubiera dejado. De ahora en adelante, no volváis a mencionarle. Dejadlo como a un muerto, y no contratéis a otro mayordomo para reemplazarle. Mis necesidades se reducen, a medida que me vuelvo más débil, y no puedo tolerar la idea de tener nuevas personas en la casa. Pero nunca olvido a los que me son fieles. Con esto último, entendimos que nos recordaría en su testamento, si le servíamos bien, aunque, por otra parte, siempre lo habíamos hecho tan bien como pudimos. Poco después de esto, el patrón envió una carta a sus abogados. Era una carta muy voluminosa, a la que el señor Crowdy, el abogado, trajo otra como respuesta, que él mismo puso sobre la mesa del amo. Pero todo estaba en sus dependencias tan tranquilo como de costumbre, y el abogado salió de allí, sin que el patrón diera señales de vida. Antes de irse de la casa, sin embargo, le dijo al ama de llaves, que el amo había estado haciendo un nuevo testamento, pero no quiso decirle de qué se trataba. Durante esos días, surgió un extraño rumor en el vecindario. Se decía que el mayordomo había sido asesinado, y que su fantasma rondaba el parque perteneciente a Hallow Hall. Algunos juraban haberlo visto con sus propios ojos. No sé si creímos exactamente en ese rumor, pero a ninguno de nosotros nos gustaba estar solos a altas horas de la noche. Después de un tiempo, empezamos a pensar que el amo debía estar enfermo, pues a menudo pasaba un día entero sin probar nada de la comida que tan cuidadosamente le preparábamos. Esto nos ponía ansiosos, y cuando nos acercábamos a la zona de la casa que ocupaba, solíamos escuchar con más atención que nunca, para ver si había alguna señal de vida dentro de las habitaciones, a las que no se nos permitía entrar. Pero este tipo de cosas continuaron durante 5 años, y para entonces, la gente del vecindario consideraba que, tanto la casa como los jardines, estaban embrujados. Un día, estaba dentro de la casa ayudando a las otras criadas, que estaban haciendo una limpieza a fondo. Como solía suceder, me tocó llevar algo de comida al señor Milsom, a su comedor. Pero apenas había puesto un pie en él, cuando oí un golpe terrible en una de las habitaciones interiores. Por un momento, me asusté tanto, que solté la bandeja que llevaba entre mis manos, y salí corriendo de allí. Rápidamente, fui en busca de John, mi marido, y le expliqué lo que había sucedido. Él me vio tan alterada, que decidió acompañarme de vuelta a las dependencias del señor Milsom y averiguar qué ocurría. Nos apostamos junto a la puerta de la habitación interior, y pegamos el oído a la madera, tratando de distinguir algún ruido. Lo que oímos me asustó más todavía, porque parecían gemidos de dolor. Inmediatamente, John decidió derribar la puerta, y en un par de intentos lo consiguió. Por fin estábamos en el lugar, que tantas veces había despertado nuestra curiosidad. Pero nunca olvidaré lo asombrada que me quedé por lo que vi. Sobre una rica alfombra turca que cubría el suelo, yacía un hombre que se retorcía de dolor. Corrimos hacia él, y entre John y yo lo llevamos hasta el sofá. Pero no era el amo, como nosotros esperábamos, sino Wright, el exmayordomo. Estaba sufriendo una agonía terrible, pero aún tuvo fuerzas para esbozar una sonrisa, cuando vio nuestro asombro. Sí, soy yo, jadeó. He vivido aquí todos estos años en la gloria, y ninguno de vosotros, malditos idiotas, se percató de ello. Pero, ¿y el patrón?, pregunté. Murió hace más de 5 años. Ya no me importa confesar ahora. Lo maté, y lo enterré bajo el roble del jardín. Me alejé rápidamente de Wright, cuando escuché esto. Para entonces, todo el resto de la casa había entrado corriendo en la habitación. Llamamos a un médico, pero no pudo hacer nada. Al parecer, Wright había ingerido accidentalmente un veneno, y murió esa noche. Antes de morir, nos contó cómo se las arregló para llegar hasta el viejo amo y matarlo. Mediante una llave maestra que había hecho, pudo entrar en la habitación interior, y el resto fue fácil.
Sacó la plata, sabiendo que pensaríamos que la había robado. Había imitado durante meses la letra del amo, y engañado a todos de manera eficaz. El supuesto fantasma que se había visto en el parque, era el mismo. Entraba y salía por un viejo sótano, y cuando pensamos que estaba enfermo, porque no había comido, estaba en otra parte, gastándose el dinero del amo. Había conseguido grandes sumas del banco, a través de los abogados del señor Milsom, quienes ciertamente se extrañaron de las continuas demandas de dinero del patrón, pero no dudaron en proporcionárselo. Bright tenía la intención de haberse hecho con un botín todavía más cuantioso, antes de abandonar Hallow Hall para siempre, cuando cometió el error fatal que terminó con su vida. Efectivamente, la policía encontró el cuerpo del patrón debajo del roble, y lo trasladamos al panteón familiar. Por supuesto, el testamento que Wright había escrito no sirvió de nada. Lo sentimos bastante, ya que nos proveía generosamente para todos. Sin embargo, no tenemos por qué quejarnos, ya que el caballero que heredó la propiedad como heredero legal, al no haber testamento, nos trató muy bien. De hecho, somos sus sirvientes hasta el día de hoy, y no tenemos intención de buscar nuevos empleos. Cuando la señora Galbraith terminó su relato, yo la miré con una sonrisa, y le dije, llena de satisfacción: Señora Galbraith, ni el novelista más ingenioso podría haber inventado una historia más interesante que la que usted me ha explicado. Bien cierto es eso, de que la realidad supera la ficción. Le estoy muy agradecida por haberme hecho partícipe de ella. Gracias, señorita Bell. Sabía que le gustaría. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.